Jesús somos todos bienvenidos. Amén. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Y así como estamos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por permitirnos alabarle y adorarle, y también para pedirle que Él sea poniendo en nuestro corazón su palabra que Él ha preparado para esta hermosa mañana. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das diariamente de poder respirar, de poder estar aquí en este lugar, porque todo es posible, Señor, porque tú lo permites. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada imposible, y tú nos has salvado, Señor, con tu poder, tu gracia y tu infinito amor. Y tu palabra dice que tú eres un Padre fiel, que cada día nos das de lo mejor, Señor. Y lo mejor es este alimento que tú has preparado para sentarnos a tu mesa, Señor, y disfrutarlo y saber y entender que para ti, Señor, todo es posible. Pedimos y rogamos, Señor, que tú seas usando a tu siervo Gustavo y como ese instrumento en tus manos, Señor, porque sabemos, Padre, que en ti estamos seguros y en ti confiamos y en ti estamos, Señor, cada día esperando, Señor, ese momento tan hermoso, Señor, de que tú vengas por cada uno de nosotros. Pero en este momento que tú nos permites estar, te pedimos que nos des, Padre, tu bendición hoy y siempre, pidiéndolo todo y dándote gracias en el único vivo y verdadero Dios, que es tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Amén. Uno, uno, dos, tres. Bueno, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Nos gozamos en tenerle en esta mañana. Hermano Hipólito, ¿quiere decir algo? Bienvenido, Dios le bendiga.
Nos gozamos todos, como nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos. Y también la palabra de Dios nos recuerda, gracias hermana, que en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que nos recibimos todos como benditos con toda bendición espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Nos recibimos como debemos de recibirnos, sabiendo que también así de esa manera tenemos acceso al reino de Dios. En esta mañana nos gozamos en tener la visita de Melanie Bennett, ¿verdad? Y está con ella Rolando Cruz, si no lo leí mal, ¿verdad? Rolando Cruz. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y así a cada uno de ustedes, la bienvenida también. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y compartir este tiempo que esperamos en Dios sea de mucha edificación. A continuación, primeramente tengo un anuncio y es respecto a la celebración del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Nos estamos organizando para hacer una celebración aquí, pero ciertamente la mayoría de ustedes, ¿verdad? Por no decir la mayoría de todos ustedes, ya tiene sus planes hechos con sus familias y nosotros lo entendemos y lo respetamos. Queremos también que se edifique la iglesia, pero sin dejar de edificar a las familias, ¿verdad? Es la forma en que encontramos el balance para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que viendo todo esto, estamos considerando más bien compartir con ustedes una reflexión en línea. ¿Cómo la alcanzan ustedes? Solamente entran al canal en YouTube y pueden ver la reflexión del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Donde oramos por la iglesia, el ministerio y por supuesto por la familia de cada uno de ustedes, ¿verdad? En general. Y les rogamos que tengan un tiempo así, muy en familia. Si usted tiene el deseo, que extienda un poquito más su mesa, ¿verdad? Y pueda recibir sobre todo a los hermanos que usted conoce y sabe que en este momento aquí están solos, ¿verdad? Para que todos podamos siempre celebrar alrededor de la mesa, dándole gracias a Dios por sus bondades, ¿verdad? Pero por ahora ese es el plan que tenemos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir. Y más adelante, pues sí, vamos a continuar con los preparativos para la celebración del 8º aniversario, el 10 de diciembre, si no me equivoco, lo que se decidió, el 8º aniversario de la congregación del ministerio, y la celebración de Navidad, ¿verdad? Y de Año Nuevo, que van a ser cosas que vamos a hacer inmediatamente después del culto, el 24 y el 31 de diciembre, que resulta ser domingo, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por eso. Y en este momento están entrando Dionisia y Nicole, que son parte del siguiente momento especial que tenemos como iglesia. La palabra de Dios aparece que muchas veces, desde la antigüedad, las personas quisieron presentar a sus niños como un anhelo de que estos niños caminaran desde pequeños, dice la Escritura en Proverbios, instruye al niño en los caminos del Señor y cuando sea hombre no se apartará, ¿verdad? Entonces, en esta mañana nos gozamos en el Señor por este privilegio y yo le voy a pedir a Nicole que pase brevemente aquí, ¿verdad? Si la niña está durmiendo no me la molesten, puede pasar con el hermano Rafael, traiga el car seat, ¿verdad? No me la despierten, por favor, Las princesas cuando duermen, ¿verdad? Es sueño lo que necesitan, no nada más. Así que yo tengo la mía propia y entiendo. Sí, que Abigail, ¿verdad? Sea una mujer de Dios, ¿verdad? En todos los días de su vida pueda caminar con el Señor. Nicole, felicidades a ustedes, a la familia, a todos. Vamos a orar y les vamos a presentar un certificado. Venga, Dionisia, por favor, venga, si usted es la abuelita, pues, ¿verdad? Sí, ese doble gozo, imagínense, doble gozo. Bendito sea el Señor que puede ver sus generaciones, Dios le bendiga. Entonces tenemos un certificado que presentarles y dice así, este certifica que Abigail Medina Castillo fue presentada y dedicada a Dios en la Iglesia Bíblica Jesucristo Roca Eterna el 12 de noviembre del año 2023. Su mamá Nicole Castillo y el ministro Gustavo Espinosa, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este honor y este privilegio y le vamos a presentar una Biblia, Reina Valera del 60, en español, para que puedan comenzar con ella a leer la Escritura, ¿verdad? Los salmos y todo esto que es muy edificante. La logré encontrar con flores bordadas, así que es especial, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por eso y oramos con ella.
Al presentar un bebé en la congregación, hay dos grandes responsabilidades que tenemos que entender. La congregación, nosotros todos, tenemos que seguir orando por esta niña, por su mamá, por su abuelita, por toda la familia, mientras tengamos aliento. O hasta que el Señor venga, si no viene antes, ¿verdad? Y de parte de los padres, el deseo, el anhelo constante de que esta niña sea guiada en los caminos del Señor, que sea instruida en la sabiduría de Dios y que pueda crecer en esa gracia y en ese favor que solamente Dios nos otorga. Así que le rogamos desde ya a Dios ese honor, ese privilegio, poder sostenerlo mientras Dios nos preste la vida y la salud. Amén. Vamos a orar por ellos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús queremos en esta mañana con gozo presentar delante de ti a Abigail Medina Castillo, Señor, y rogarte por esta bebecita, Señor, para que todos los días de su vida pueda vivir en tus caminos y conocer tu palabra. Que su vida resplandezca para glorificar tu nombre, Señor. Que pueda llenar de mucha alegría a su mamá Nicole, a su abuelita Dionisia y a toda la familia, a nuestro hermano Rafael y a cada uno de los que estamos cerca de ella. Nos llene de gozo ver su crecimiento, Señor, y escuchar en su propia vida las grandes obras que tú vas a hacer, Señor. La encomendamos en tus manos de amor y misericordia y te pedimos ser esa fiel iglesia que ora por ella delante de ti también, Señor, intercediendo con amor. Ayúdanos a ser fieles en estas y todas las cosas que nos has encomendado. En el nombre de Jesús así sea, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Hermana, muchas felicidades. Aquí el certificado y la Biblia. Que Dios le bendiga. Y esa princesa no la beso para no despertar, la verdad, porque que Dios no le hagan ruido, no hagan ruido, por favor. Sí. Bendiciones, ¿verdad? Qué privilegio, qué honor, ¿verdad? Gracias por decidir presentar a esta bebecita, a Abigail, en nuestra congregación. Bueno, a continuación le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Rafael Luna, que trae la lectura bíblica de hoy que se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículo 1 hasta el 19. Hebreos capítulo 3, versículo 1 hasta el 19. Hermano Rafael, el tiempo es suyo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hebreos 3, del 1 al 19. Hermano, muy buenos días, que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Bueno, este libro de Hebreo es uno de los libros, de los 4 libros de la Biblia, Pentateuco, que en verdad es un libro, todavía yo no sé quién de la Biblia escribió este libro. No sé si fue Pablo, si fue Moisés. Pero para mi entendido, Moisés fue un fiel siervo de Dios que escribió 4 libros de la Biblia. Y este es uno de los libros donde este libro habla, en verdad, de todas la amabilidad y todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos. Son varios libros que hablan, donde el Padre habla acerca de su Hijo. Vamos a leer la palabra de Dios. Él es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo. Comenzamos, dice así. Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Porque de tanto mayor glorias que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo.
Moisés a la verdad fue fiel en todas las casas de Dios, como siervos para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy mi voz, No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, por donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mi obra 40 años. a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mis ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Firmes hasta el fin, confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y quienes fueron los que habiendo oído la provocación no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Y a quienes juró no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Señor, gracias. Padre amados, gracias, Señor, por esta hermosa palabra, mi Dios, que hemos leído, Padre de la gloria. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios vivo, Padre, que el único Padre de la gloria que venció la muerte fuiste tú, Jesús. Por eso, mi Dios, te honramos, Padre, como tú te mereces, Señor. Gracias a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que pudimos leer tu palabra, Señor, y pudimos entender, Padre de la gloria, el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por la redención que tú nos has dado, Señor, por la estadía que tú nos tienes aquí, mi Dios, que podamos, Señor, disfrutar, Señor, de toda la plenitud tuya, Padre. Oh, mi Dios, te pido que este lugar, Señor, se llene de tu santa presencia, Padre de la gloria, y que tú, Padre, Señor, le dé entendimiento a cada uno de mis hermanos, mi Dios, las personas que han venido hoy, Padre, te pido, Señor, que tú, mi Dios, tenga misericordia de ellos, Señor, y que tú te le muestres, mi Dios, en su corazón, que tú eres el Dios, el único Dios, Padre de la gloria, en quien debemos confiar, Señor. Que no podemos, Señor, no podemos hacer las cosas, Señor, sino que tú lo permites, Padre. Bendice este lugar, Padre. Bendice a esa niña que acabamos ahora mismo, Padre de la gloria, de presentártela a ti, Señor. Te pido, Señor, por su madre, mi Dios, que tú, Padre de la gloria, le dé entendimiento a ella, que cada día, Señor, ella pueda apreciar, Señor, el significado, Padre de la gloria, de lo que se le acabó de explicar ahora mismo a ella. Bendice esa familia, mi Dios, te lo pido en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos entonces nosotros los que nos quedamos aquí a ver en esta mañana. Bueno, le voy a pedir primero a los niños que puedan pasar con su maestro de escuela dominical, ¿verdad? Los jovencitos más grandes que puedan pasar con nuestro hermano Edgar. ¿Verdad? Vamos a invitar a David que pueda pasar con Edgar.
para que vayan asociándose en la clase y conociendo las dinámicas de la escuela de jóvenes. Y a los más pequeñitos, ¿verdad? Si pueden pasar con su maestra también. Le damos las gracias a todos los hermanos que se involucran en la obra de moldear las nuevas generaciones. Y le rogamos a Dios que estas generaciones puedan resplandecer para la gloria de Cristo. Nosotros que nos quedamos aquí en esta mañana, vamos a ver esta afirmación que hace Pablo en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Estoy regresando hoy por la gracia de Dios a la secuencia de la epístola a los romanos que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia en Roma para traer el mensaje respecto de la teología correctamente bíblica. Número uno, ¿quién es Dios? Número uno, ¿quiénes somos nosotros los hombres? Y cómo opera la redención, la salvación. Reconociendo nuestra naturaleza caída de pecado y la gracia bendita de Dios que nos es dada por medio de Jesucristo el Señor, ¿verdad? El pasaje en que nos vamos a centrar hoy afirma, dice, Dios enviando a su Hijo. Ponga atención a esta afirmación porque nos ayuda a traer claridad sobre una serie de confusiones que se han dado respecto de la sana doctrina del Señor Jesucristo. El pasaje está en Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Sí, solamente quisiera, ¿verdad?, aclarar un poquito para la duda que tenía nuestro hermano Rafael. Moisés escribió el Pentateuco, ¿no? El Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hebreos, hay una duda acerca del autor, pero es entre Pablo y Lucas, por la razón de que eran los dos más estudiados. Mi propia inclinación, y se los he dicho, ¿verdad? Yo no soy un erudito en estas cosas, pero sí he podido comprobar que por el estilo de escritura, cuando lo comparo con las otras epístolas, Hebreos resulta sumamente cercana a Pablo, más que a Lucas, por 2 razones principales. El estilo de escritura, y recuerde también que Pablo estaba siendo formado como fariseo, o sea que Pablo estaba destinado a ser parte del Sanedrín, que es el gobierno sacerdotal religioso que gobierna en Israel, ¿verdad? Solo quería traer esa claridad porque es importante, ¿verdad?, mantener esta claridad en cuanto a la palabra de Dios. Ahora bien, el pasaje que nos encontramos aquí son solamente 11 versículos, pero nos van a ayudar a distinguir claramente cómo hubo un propósito. Y en este propósito, óigalo bien, están obrando las 3 personas de la divinidad. Y aquí son mencionadas las 3, solo que no en un solo versículo y solo que no con la claridad que a veces muchos demandan. Yo quisiera que me dijeran 1, 2, 3, ¿verdad? Pero no, ahí dice cómo cada uno está operando. Y dice así la palabra de Dios, bendita y santificada por Él, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana, con corazones agradecidos, venimos delante de ti. Te damos gracias por la vida, por este lugar, por este tiempo que has provisto para que seamos edificados. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña y nos guía a toda verdad. Señor, enséñanos a conocer, ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos entonces ahora, el apóstol Pablo continúa desarrollando en esta epístola el mensaje que él quiere enviar a la iglesia en Roma. El problema de la iglesia en Roma era que no solamente estaba asediada por la persecución, lo cual demandaba de ellos ser fieles hasta la muerte. Recuerde las ejecuciones en el circo romano. Recuerde cómo en su fe fueron perseguidos, porque el requisito dentro del imperio romano era adorar al emperador, al César, como Dios en la tierra. Y el creyente que había llegado a la verdad de Cristo Jesús entendía que no podía hacer esto porque se oponía directamente a Dios. No solo eso, la iglesia en Roma, aunque estaba perseguida, también tenía, por estar dentro de la ciudad, acceso a los beneficios materiales que, por ejemplo, no habían en Macedonia. Macedonia es una región muy pobre. Y Pablo dice cómo de los macedonios hay un gran ejemplo, que cuando hubo una dificultad, una gran hambruna en Jerusalén, ellos recogieron ofrenda, dice, aún más allá de su fuerza, para enviar a los hermanos en Jerusalén que no pasaran dificultad y que pudieran sobrevivir en los tiempos de hambre. Eso no se dice de la iglesia en Roma. Y la iglesia en Roma tenía acceso a estos recursos. Mas, sin embargo, el énfasis de Pablo no es tanto en cómo lo material se está moviendo o se está distribuyendo. El énfasis de Pablo es en recordarnos que hay una redención y hay una salvación que Dios extendió para ustedes, pero que no estaba en nuestras obras, que no podíamos producirla. Siempre les he hecho este clamor a los que han afirmado, bajo su propio criterio de la palabra de Dios, que es que tenemos que esforzarnos por nuestra salvación. Y yo les preguntaba, ¿cómo tú te puedes esforzar por algo que en primer lugar tú no pudiste lograr? ¿Cómo te puedes esforzar? No, es que yo tengo que cuidar mi salvación. Entonces tu salvación es algo frágil. Se puede romper, cualquier cosita la deshace. Es débil. Yo se los he dicho, hay muchos que predican a Cristo y como malos vendedores, se los he dicho. Claro, porque si me vas a ofrecer algo que se dañe inmediatamente, que se pierde en nomasito, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Cada uno de nosotros sabe de dónde coge el pie y dónde le duele. Me estoy refiriendo a las debilidades de cada uno. Y no me vaya a salir aquí ninguno diciendo que no peca, por favor, porque entonces le voy a decir que está en el lugar equivocado. Predicamos lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros somos pecadores. Ahora, no exaltamos el pecado, porque la Biblia dice que es muerte. Exaltar la muerte es contra Dios. Pero reconocemos que aun por más que nos esforcemos, tarde o temprano, nuestros piecitos tropiezan. Tropiezan. Y si somos humildes, comprendemos que por eso necesitamos la gracia y la perfección de Dios, porque Él lo es y nosotros no. Pablo comienza diciéndole a la iglesia en primer lugar, tengo que hacer como en las películas, ya está pronta la batería a fallar. Dice que hay una ley del espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo, la ley del espíritu de vida. Y esto hace una clara diferenciación entre la ley de Moisés y la gracia fue dada por Cristo. Esto lo dice Pablo como en 3 epístolas. Ciertamente la ley vino por Moisés, pero la gracia y la misericordia vinieron por Cristo Jesús, haciendo una separación.
Hay iglesias que quieren enseñar que la gracia es continuación de la ley de Moisés. En ninguna manera el que enseña esto está equivocado. Hay un rompimiento. Y como decía el hermano Rafael, Moisés fue fiel. Pero lo que Dios le encomendó a Moisés no es lo mismo que le fue encomendado a Cristo. Moisés les enseñó y les dice, si hay algún adúltero en medio de vosotros, sáquenlo fuera de la ciudad y mátenlo a pedrada. Ya se lo he dicho a muchos, ustedes no pueden cumplir la ley de Moisés, porque serían culpados de homicidio. En esta civilización y en este tiempo eso es homicidio. Porque para eso también Dios ha constituido jueces y autoridades, y ellos también rinden cuenta, no solamente delante de Dios, delante de los hombres. Hemos visto la caída de muchos hombres que ejecutan la ley por ejecutarla de manera ilícita, errónea. Veíamos que en la ley de Moisés se le decía, ojo por ojo y diente por diente. Ah, tú me mataste a mi buey, entonces yo te voy a matar al tuyo, porque hasta que yo no te mate a tu buey, no se ha resuelto el asunto. Jesucristo dice, si alguien te golpea la mejilla derecha, ponle la izquierda. Y eso para ningún cristiano es fácil. Para ninguno. Y el que diga que es fácil, arrepiéntete, hermano, arrepiéntete, porque no es cierto. Estás mintiendo. No es fácil. Pero es bueno. Porque también aquí, cuando vamos a llegar al capítulo 12, Pablo dice, hablando de las palabras de Cristo Jesús, no sean vencidos de lo malo, sino que venzan con el bien el mal. Este mundo ve la maldad, ve el dolor, ve la caída y se ríe. Y debe de haber algo muy profundamente malo en nuestro corazón para que nos gocemos de lo malo y lo disfrutemos y hasta lo celebremos. Debe haber algo torcido en nuestro corazón y nuestra mente para que nos alegre la maldad. Quiere decir que todavía necesitamos que la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros y nos limpie de esa maldad para comprender que ningún dolor debería ser razón de celebración para nosotros. Ninguno. Por otro lado, comprender que es precisamente como la luz triunfa sobre las tinieblas. Pero no es fácil. Moisés no nos enseñó eso. Cristo nos enseñó eso. Y Cristo nos enseñó eso dándonos también otros parámetros que son importantes a considerar. Siempre lo he citado y son los que son más ignorados. Mateo 10:8 dice, a todo el pueblo el Señor Jesús hablando, de gracia recibiste, entonces dad de gracia. Él no condicionó el perdón, Él podía hacerlo, Él le dio, pero no lo hizo, lo extendió. ¿Cuál fue el clamor en Jericó de el ciego Bartimeo? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo te haga? Dicen otras versiones. Que recibas la vista. Y recibió la vista Bartimeo. No le puso condición, no le quitó los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? No lo mandó a ayunar 40 días antes de sanarlo para que se limpiara. La limpieza es él. Cuando él se acerca al estanque de Betesda y ve al paralítico y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y le dice, bueno, es que cada vez que se agita la agua y desciende el ángel, dice, hay otros que corren más rápido que yo, estoy paralítico, tengo que arrastrarme para tratar de llegar a la agua y sanarme. Y el Señor Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Dice, yo no te voy a meter a ninguna agua, yo no te voy a sanar con ángeles, te voy a sanar con mi poder. Y eso hace Jesús singular. No me crea lo que le digo, léalo en la Escritura, en la Biblia que usted tiene. Hebreos capítulo 3, nos leyó el hermano Rafael, dice, Jesús mayor a Moisés. El capítulo 1 de Hebreos comienza así, Jesús mayor que los ángeles, no igual, mayor que los ángeles. No me crea, léalo, ahí está en su Biblia. Y aquí mismo en Romanos, cuando vamos al capítulo 14 por ahí, dice la palabra de Dios, Jesús mayor que Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es la raíz de qué?
El padre Abraham, la raíz de Israel y la raíz de todos estos islámicos que lo desprecian a Dios también. Jesús es mayor que todos ellos. Jesús es mayor. En la Biblia hay cosas que nosotros pasamos por alto y a veces las ignoramos y tienen un gran valor. Dice en Juan capítulo 10, le dice Jesús, Abraham vio mi día y se gozó, y agarraron piedras para apedrear a Jesús y le dijeron, demonio tiene, no tiene 50 años y Abraham vio tu día. Sí, Génesis 14, 5 capítulos antes de que naciera Isaac, por quien venía la promesa. Abraham se presenta delante de Melquisedec y le ofrece los diezmos. Y hoy han salido en internet, en YouTube, tratando de tapar el sol con un dedo, que Melquisedec era un sacerdote de la ciudad de Salem, ¿verdad? Y que Salem era Jerusalén. Espérenme un momentito. Cuando Dios le dice en Génesis 19 a Abraham que sacrifique a Isaac, le dice exactamente, ve a la cumbre del monte Moriah y ofréceme allá a tu hijo. Dice que caminaron 3 días para llegar hasta allí y que en mitad del camino el niño le preguntó a Abraham, Padre mío, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? En el monte Jehová se proveerá sacrificio. Y quiere decir que cuando llegaron al monte, la escritura dice que iba a sacrificar a su hijo y la voz de Dios le dijo, detente, no le hagas mal al muchacho. E inmediatamente girando la espalda, volteando la espalda, miró un carnero que estaba atrapado por una zarza. Ese altar es donde hoy está la cúpula dorada en Jerusalén. Quiere decir que no es cierto que existía Jerusalén en ese entonces. Y Jerusalén no había poder existido porque no existía Israel en primer lugar. Pero hay gente contumaz que trata de pervertir la historia porque buscan negar la gloria del Señor. Y en estas dos cosas, o hay negligencia, que también es maldad, o hay pura maldad que, sabiendo la verdad, tratan de desvirtuarla. Jerusalén no existía en ese tiempo. Como ciudad no existía. Es más, si hubiera habido una ciudad cerca, Abraham tenía la oportunidad de ir a buscarse un sacrificio ahí. ¿Por qué no lo hizo? ¿O usted cree que si había esa gente cerca de ahí, se hubieran acercado porque todos esos pueblos lamentablemente practicaban la ejecución de sus criaturas para satisfacer a Moloc? Toda la región de Canaán es conocida por eso en la antigüedad. Hay mucha gente juzgándose más santa que Dios, ha dicho que por qué Dios mandó a exterminarlo. Y es que la ira de Dios subió hasta el cielo porque estaban matando a sus criaturas. Y esta es la advertencia que yo les he hecho hoy en estos tiempos. Con el aborto, se los he dicho. Una cosa es que la mujer accidentalmente lo pierda. Y otra cosa es que intencionalmente, porque una inconveniencia, se deshaga del bebé. Hay tantas opciones, se puede dar en adopción. Este país está basado en esos principios. La Declaración de Independencia dice, sabemos que todo ser humano ha sido dotado por el Creador de dones que son inalienables, es decir, no se le pueden privar. Y entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La vida, la libertad y el derecho a buscar la felicidad. Exactamente. Ahora, si alguno de nosotros ha fallado en esto, misericordia hay delante de nosotros en el Señor. Solo la advertencia como amados hermanos en el Señor, que no le vuelva a pasar eso por la cabeza, hacerlo jamás. Porque antes pecamos en ignorancia, pero hoy que sabemos, pecaríamos, si lo hacemos, en abierta desobediencia a Dios, lo cual no es sabio. No lo hagamos. Entonces sabemos por esto que en la palabra de Dios se nos está diciendo claramente de Cristo como el Hijo de Dios, como un ser, óigame bien, sobrenatural. Debate con musulmanes me decían a mí,
Bueno, Jesucristo nunca dijo, soy Dios, adórenme. ¿Verdad? Así como lo están diciendo con esas palabras, ese versículo no existe. Pero eso no quiere decir que no es Dios. Hay una sura en el Corán, les dije yo, que dice que Jesucristo vuelve a la tierra. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿No crees que ya hay una diferencia ahí entre la tumba de tu profeta? Porque esa tumba no está vacía. Allí está el profeta, por eso la adoran. Y Cristo que viene, ¿de dónde viene? ¿Y cómo viene? Si está muerto, ¿lo traen? ¿O viene Él? Si viene Él, está vivito y está bien vivo, porque es Dios de vida. Y no solo eso, la complicación es que si Cristo entrara hoy por esa puerta, solo si contamos desde que fue manifestado en los evangelios para acá, estamos hablando de un hombre que tiene más de 2000 años. Y si usted tiene referencia en el Génesis, el hombre que vivió más, de acuerdo a la palabra de Dios, fue Matusalén, 963 años. O sea que ya Jesús le dobla en días a Matusalén. No es humano. Se manifestó humanamente, y lo dice aquí, pero no es solamente humano. A esto, amados hermanos, en teología se le conoce como la unión hipostática. El hipostatos es la mezcla de la unión de dos naturalezas sin que se mezclen. Es como cuando usted pone agua y aceite. En un mismo contenedor usted distingue de aquí para abajo es agua, pero de aquí para arriba es solo aceite. No se mezcló. Están juntos en el mismo contenedor, pero no se mezclaron. Lo mismo pasó con Cristo. Había algo en su humanidad que lo hacía dormir, que lo hizo llorar cuando vio la incredulidad de la gente, que lo hizo tener hambre. Ese era un cuerpo humano. Se cansó y se durmió, pero también era divino, porque va y se enfrenta a la tormenta y la calma como que si nunca había llovido. Multiplica los panes y los peces y resucita a los muertos. Déjeme decirle una cosa, y siempre lo digo bromeando, no trate de hacerlo, ¿verdad? Ninguno de nosotros se sale afuera cuando está una rayería y le dice a la tormenta, cálmate. Puede ser que nos golpee a nosotros antes de que terminemos de hablar. Porque somos hombres. Él es Dios. Él es Dios. Dice en el pasaje, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora pues, dice Pablo, después de todo lo que les expliqué en estos primeros 7 capítulos, ahora pues, dice Pablo, esta es la primera conclusión que yo puedo sacar. Ninguna condenación, ¿cuánta condenación hay? Ninguna, dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No fuera de Él, pero que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Y fíjese qué paradójico, porque es por Cristo que tenemos que padecer. Por Cristo padecemos burla, escarnio. Pero estando en Él, no hay de parte de Dios para nosotros ninguna condenación. Ninguna condenación. Y dice así, los que no andan conforme a la carne, sino más bien andan conforme al Espíritu. ¿Qué significa andar en la carne y qué significa andar en el Espíritu? Y en esto hay que tener un balance claro. Hay cosas de esta vida que usted va a tener que procurar mediante el trabajo, un trabajo honesto, para proveer a su familia. Que no llegue a ser afán solamente, que no se le vuelva un ídolo. Hay personas que luchan tanto por enriquecerse que cuando se enriquecieron se olvidaron de Dios, se olvidaron del mundo y ahora soy yo, pues. Esa es idolatría. Y la Biblia nos advierte, la Biblia no dice que el dinero es malo, pero sí se puede usar mal. Dice que el problema o la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque por amor al dinero hay unos que vendan hasta el alma. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, si es bueno trabajar y que de lo que usted trabaja y usted obtiene, usted pueda satisfacer las necesidades de ustedes y ayudar al prójimo. Porque si no ayudo al prójimo, entonces no lo estoy amando como a mí mismo. Dice la palabra de Dios que no es bueno endurecer el corazón. Cuando viene un prójimo lo vemos con necesidad. No es bueno. Dice aquí también, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu?
Andar en el Espíritu, número uno, es estar convencidos totalmente, número uno, de que la salvación que Dios proveyó, la proveyó mediante su Hijo Jesucristo. Porque muchos se confunden y creen que la manifestación del Espíritu me fue dada para brincar, para reírme, para saltar, Dice Jesús en Juan capítulo 14 y lo repite en el capítulo 16. Juan 14 y Juan 16. Me voy, mas no os dejaré huérfano. Os enviaré otro consolador, el cual dará testimonio de mí. ¿Cómo se discierne un espíritu que es de Dios y un espíritu que no es de Dios? En el testimonio de Cristo. Y Pablo dice claramente, tengan cuidado, disciernan los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay espíritu maligno también. Hay espíritu que no glorifica a Dios. Hay espíritu que ataca la divinidad de Cristo, la persona de Cristo, porque atacándolo traigo el error y la gente no cree en Él. Y si no cree en Él, ¿qué pasa? No es salva. Y entonces Satanás logra lo que quiere. Él sabe que va para el infierno. Lo que está tratando no es evitarlo, lo que está tratando es de llevarse un montón de gente con él. Y hay un montón de tontitos por ahí que sí quieren irse con él. Ahí estaba el SatanCon en julio en Boston, la gran convención de satanismo en Boston, aquí en Boston. Tenga cuidado. Hermano Rafael, usted está levantando la mano. ¿Qué pregunta tiene usted? ¿Sí? Claro. Iscariote. Ujú. Ujú. Piezas de plata, sí. Sí. No. Y hay varias instancias que lo demuestran, hermano. Hay varias instancias. Cuando usted ve en el Evangelio de Juan que María Magdalena llega y rompe el perfume de alabastro, en aquel entonces el perfume de alabastro era el más caro que existía. Y todos los que hemos leído la Escritura entendemos que la forma en que María Magdalena, una mujer de simple origen, lo consiguió fue con una vida de pecado, pues. Ella se dedicaba a la prostitución. Sin embargo, cuando ella miró a Jesús, no le puso más valor al perfume que al Señor. Al contrario, guiada por el Espíritu Santo, va y lo unge con el perfume. Y óigame bien, porque la humildad de esta mujer es tan grande que sometida a Cristo comienza por los pies. Derrama el perfume a sus pies, después lo derrama sobre su cabeza y agarra su propio cabello, que era señal de dignidad para la mujer. Para la mujer su cabello largo es su velo. Dios se lo dio, por eso dice Pablo en la epístola a los Gálatas, les dice, recuerden bien que no es correcto, la naturaleza nos da señales, no es correcto que el hombre se deje crecer largo el pelo. Esto es para las mujeres, porque Dios les ha dado un velo natural en su cabeza. Y esta mujer le limpia los pies y se los besa y llora. No solo era el perfume, eran sus propias lágrimas limpiando y llorando sobre los pies del Señor Jesús, antes de que Jesús obrara la salvación de ella en la cruz del Calvario. Y dice que hay una voz que se incomoda, una voz muy justa, dice, ¿por qué se ha hecho semejante gasto? Si esto se pudo haber vendido, darle comer a los pobres, qué justo que era Judas. Qué justo que era Judas. Y el Señor Jesús les dice, déjenla tranquila, porque a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me van a tener mucho tiempo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con todo esto? ¿Por qué dijo el Señor Jesús que siempre íbamos a tener pobres?
Porque el Señor Jesús podía ver el corazón de toda la humanidad. Y en el corazón de la humanidad no está el compartir, no está hacer el bien a su prójimo. Si somos sinceros, cada uno busca su propio bienestar y hay que morir a nosotros mismos para comenzar, siendo guiados por el Espíritu, a buscar el bien de los demás. No es de nosotros, no está en nosotros, no está en nuestra naturaleza. Y se lo he dicho, que aunque hagamos buenas obras, no todas están en la correcta motivación. Tenía un amigo muy querido en Virginia, una persona muy noble. Salíamos del trabajo, después de estar trabajando 10 horas en una warehouse. Él iba a Virginia y era amigo de un montón de dueños de restaurantes, entonces les iba a pedir toda la comida que sobraba. Y le daban las bandejitas ya preparadas y entonces él iba donde estaba la gente en las calles sin comer y les comenzaba a dar. Y cuando ya les había dado, venía, yo le digo la selfish, agarraba el teléfono y se tomaba una foto con ellos. Facebook. Dice la Biblia, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Y yo siempre luché con eso porque decía, no quiero ir frontal, porque al menos está haciendo una obra buena, pero ¿cuál es la motivación? Y le rogué a Dios que Dios mismo le revelara eso. No sé qué siguió haciendo. Yo en realidad de Facebook no sé nada desde el 2013. Cancelé todo eso. El día que usted en Facebook encuentre una cuenta a nombre de Gustavo Espinosa, le voy a agradecer que me venga a decir para ver quién es el delincuente que está haciéndose pasar por mí, pero yo no tengo cuenta en Facebook. No me interesa. No me interesa el social media. Nos hemos contaminado hoy. La selfish es yo primero. O sea, cualquier cosa, pero estoy yo primero. Que es el cumpleaños fulanito, pero yo voy primero en la foto. ¿Qué es? Pero yo voy, es selfish. Es egoísta. Me pone a mí primero. O sea, soy yo y todo lo que está detrás de mí. Pero soy yo primero. No pueden ser. No es lo que nos enseña el Señor. Es más, dice a los discípulos cuando se estaban peleando, ¿verdad? Cuando los discípulos humanos, ¿verdad? Hombres, cuando les dice, yo me voy, comenzaron a pelearse a ver quién iba a quedar de líder. Y les dice el Señor, el que quiera ser mayor entre vosotros, sírvale a los demás. Y vieron muchos que probablemente lo dijeron, no está escrito, pero probablemente dijeron, no me gusta. Porque no es fácil, es servir a los demás. Dice entonces el pasaje, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? La ley de Moisés. La ley de Moisés dice que si tú pecas, tienes que morir. Yo tengo un reto, ¿verdad? Lo traje aquí cuando comenzamos hace 8 años, pero lo tengo desde que estaba de pastor en Nicaragua. Yo les dije, les hago un reto. Públicamente, que alguien me traiga un solo versículo del Antiguo Testamento y específicamente en el Pentateuco que diga, cumple la ley y tendrás vida eterna. No existe, porque no fue así la promesa de Dios. Pero aquí dice que la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, cuando celebramos la cena del Señor recordamos que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y se lo dio, le dice, coman que este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado. Y después de cenar levanta la copa y dice, beban, porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no es el pacto de la ley, que era en la sangre de carneros y becerros inocentes. Este es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, por el cual tenemos vida eterna. Entonces dice aquí que hay una clara distinción. La gracia en Cristo no es continuación de la ley de Moisés, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahora, si son diferentes y nosotros somos salvos por la gracia, ¿por qué Dios no eliminó la ley de Moisés? ¿Por qué no la eliminó?
Porque la ley de Moisés va a seguir operando para los que no creyeron. ¿No me cree? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22. Dice, y fueron abiertos el libro de la obra. Y luego fue abierto el libro de la vida. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No dice nada de respecto de la obra. Porque ciertamente todos nosotros tenemos obras que pudiéramos llamar buenas y obras malas, evidentes malas. Pero esas obras no hacen ninguna diferencia. Sin importar cuántas obras buenas o cuántas obras malas, el que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre que arde. Ahora bien, no se deje engañar por los tiempos. No se deje engañar por los tiempos. Porque muchos de nosotros humanamente que no podemos, decimos, wow, mira cómo ese millonario le acaba de dar 10 millones de dólares a África para que tengan agua y comida. Qué interesante. ¿Puedes tú decir que esa es una persona buena? Por supuesto, la obra es buena, entonces digo la persona es buena. Y después si te tomas el tiempo y si eres curioso, te vas a escuchar algún discurso, alguna conversación de esa persona, y esa persona así como que está hablando de mosca te dice que la tierra sería mejor sin 20% de la población, o 80% creo que. Le llaman filántropo. Filántropo significa amante, amigo de los hombres, de la humanidad. Pero esta persona está hablando de exterminio masivo. Si tú acabas con el 80% de la población mundial, estás hablando de 6.4 billones de personas. Eso es mucho. O sea, envías 20 millones a África para que no tengan hambre ni agua, pero serías capaz de exterminar al 80% de la población. ¿Sabes qué es lo difícil de la palabra de Dios? Que nos pide ser congruentes y nos pide ser consecuentes. Nos pide que no tratemos de aparentar lo que no somos, sino que dejemos que Dios con su luz exponga quiénes somos para que comience a transformarnos en lo que no podemos ser, su imagen y su perfección. Esta es la gloria del Señor. Pero estos tiempos son engañosos porque los medios están para crearnos ídolos. Escoja que el cantante tal, que el artista tal, que el escritor tal, que el aquí leí, todos son ídolos. Qué buena esa persona. Y cuando escuchas las pláticas en privado, las que llegan a salir a la luz, 4 barbaridades, si no 5. Hace tiempo, hermano, yo le di gracias a Dios porque se lo pedí. Si realmente me has llamado, ayúdame a serte fiel. Y que mi rostro no se desvíe por ningún hombre afuera, ni siquiera por ninguno de la Biblia. Se los he dicho, de los 37.300 versículos de la Biblia, solo hay uno que dice que Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:13. Todos los demás pecaron. Admiro su vida, sus leyendas, sus logros, que fueron todos hechos por la mano de Dios ayudándole. Pero no los exalto, ni siquiera los pongo cerca de Cristo, nunca. Dios me libre de semejante cosa. Dice aquí entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Cristo me da vida, la ley me condenaba. ¿Y por qué la ley me condenaba? Porque la ley sacaba a la luz mi propia debilidad. Tú fallas, hermano. Yo también. Aquí te predico que tú y yo, como débiles personas, nos agarremos del fuerte que es Cristo. Es lo que te predico, porque glorifico a Cristo y a nadie más. Punto número 2, además de que hay una ley de vida, del Espíritu de vida en Cristo, y a propósito, antes de que se me olvide, porque es importante mencionar, esta es una forma de llamar al Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Porque cuando usted lee la Escritura, dice la palabra de Dios, Dios tomó barro y formó al hombre. A su imagen y semejanza lo formó. Pero después dice, y luego
sopló aliento de vida. La palabra es neuma. Neuma, sopló espíritu de vida y entonces fue el ser humano un ser viviente. ¿Por qué dice viviente y no vivo? No, porque viviente porque también es consciente de sí mismo. Óigame bien, los otros seres humanos, los otros seres vivientes no son conscientes de sí mismos. Un árbol es árbol, usted lo corta y siembra otro. No están conscientes de sí mismos, no hay trascendencia. Pero del ser humano es el único que la palabra de Dios dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo he dicho para los que han hecho de la ambientalistas y todo esto una otra religión. Todas esas cosas las creó Dios. Estamos obligados a cuidar de ella, pero no a idolatrarla. Hay gente que le dice, la madre tierra se arrodilla y ve ese lodo. Eso no mandó Dios. Y si tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, aunque fuiste formado del barro, hay espíritu de vida en ti. Es el Espíritu Santo. Porque tú eres el que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto hace la responsabilidad nuestra a cuidar del medio ambiente en la medida que sea posible. Ahora bien, también dice aquí, Dios, ¿cómo? Enviando a su Hijo. Dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Darme vida. Porque la función de la ley, ¿cuál es? Condenar, castigar, disciplinar. La función de la ley no es transformarte. No es cierto. Cuando tú vas y violas una ley, ¿qué hace el juez? Oh, te voy a dar cadena perpetua para que cambies en la cárcel. No, no te dice eso. Te dice, el resultado de tu culpa es esto. Esa es la ley. Así es que funciona. Por esto la justicia de Dios fue manifestada en algo más allá de la ley que se llama, ¿qué cosa? Gracia y misericordia. Pero para ver gracia y misericordia, ¿qué tiene que suceder? Alguien tiene que perder. Alguien tiene que perder. Mira, si yo tomara indebidamente uno de ustedes un ejemplo malo, ¿verdad? No quiero decir, este pastor es ladrón, no, no es eso. Pero estoy dando un ejemplo. Si yo tomara de ti algo y lo maluso y después no te lo puedo pagar, ¿qué vamos a hacer? ¿Enemigos toda la vida? No, ¿qué toca? Que me perdone. No digo que está bien hacerlo, por favor, no lo vaya a hacer, no lo haga. No lo haga. El que hace lo malo sabiendo que es malo, ya se lo dije, hay algo que no es de luz allí. Pero le estoy dando el ejemplo porque al final del día, si no te los puedo restituir, ¿qué es lo que toca? Perdonarme. Ahora voy a trascender en el ejemplo. Si yo he malgastado mi vida en otra cosa que no es Dios, ¿cómo se lo reparo a Dios? Pidiendo perdón no lo repara. Pedir perdón es estar de acuerdo con Dios. Decir, Señor, tú tienes razón, yo desperdicié mi vida, desperdicié mis decisiones, desperdicié mi tiempo, mis talentos, no los traje a glorificarte a ti, los dediqué a cualquier otra cosa. ¿Cómo se los reponemos? No hay manera, no se puede. Si usted no los puede reponer ni para usted mismo, ¿cómo se los va a poder reponer a Dios? No se puede. Esto es lo hermoso de la cruz, que ahí donde está el Señor nos hace acceder a su misericordia y a su perdón. Somos perdonados en Él. Dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Qué significa que era débil? ¿Qué significa que era débil? Que no podía cumplir la ley. No podía cumplir la ley. Mire el ejemplo del hermano Rafael. ¿Qué es lo que hace Judas cuando pide las 30 piezas de plata para entregar a Jesús sabiendo que lo van a matar? Cómplice de homicidio. Y sintiéndose mal, va y le dice, yo condené sangre inocente. ¿Y qué le dicen los sacerdotes? Ese es problema tuyo. Los otros también homicidas. Porque ellos ya tenían a Jesús. Ellos lo que querían es desesperadamente tener a Jesús en las manos para matarlo.
porque Jesús había sacado a la luz todo lo que ellos no eran. La ley había creado ídolos falsos. Estos hombres no guardaban la ley porque al matar a Cristo sin ninguna causa obvia, excepto por celos, se hicieron homicidas. Una de las cosas más aterradoras que usted puede encontrar es cuando Caifás dice en el Evangelio de Lucas, dice, es necesario que uno muera, pero que no perezca toda la nación, que la sangre de este venga sobre nosotros. La sangre de Jesús va sobre ellos, pero no para salvación. Va para condenación, porque Jesús se los dijo con la parábola del dueño de la viña. Les voy a mandar a mi hijo, porque cuando sepan que es mi hijo, van a respetarlo. Y lo que hicieron fue sacarlo fuera de la ciudad y matarlo. Jesús se los dijo en la parábola. Cuando dijeron eso ellos, lo que estaban diciendo es la condenación de haber matado al justo, en lugar de representar a Dios en la tierra. Es la condenación que se lanzaron sobre encima de ellos, Caifás y todos ellos. Creyeron ser justos, más justos que Dios. No lo eran, no lo son y nunca lo serán. Entonces dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil, yo iba a tropezar en la ley. ¿Ah? En una ocasión se molestó conmigo un hermano pentecostés que trabaja conmigo en Massachusetts, porque me dice, yo vivo una vida de santidad, yo no peco. Primera mentira, ahí está el pecado. Primer pecado, estás mintiendo. ¿Y por qué decís eso? ¿Qué pruebas tenés? Bueno, la Escritura dice, si decimos que no pecamos, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Jaque mate. Jaque mate. Ese hombre cambiaba, cuando me veía a mí parecía semáforo, cambiaba de color, se molestaba conmigo. Porque le decía la verdad. ¿Y sabe por qué le decía la verdad? Porque lo amo. Abre tus ojos. No te dejes engañar. Dice aquí, por cuanto yo era débil, fallaba la ley, no podía cumplirla. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne. ¿Por qué somos débiles? Por la carne. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos cuando estaba orando en Getsemaní? Velad y orad. ¿Por qué cosa? Porque la carne, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Tu tropiezo es por la carne, no es por el espíritu. Ahora bien, dice así, porque por cuanto era débil por la carne, dice aquí, coma, viene una explicación. Dios, ¿cuál Dios? El Padre, Dios el Padre, enviando a su Hijo. No dice, Dios vino él mismo. Dice que Dios el Padre envió ¿a quién? A Dios el Hijo o el Hijo de Dios. Enviando a su Hijo, ¿cómo? En semejanza de carne. ¿Por qué dice en semejanza de carne? Porque se hizo hombre. No es que era hombre, se hizo hombre. Se hizo hombre. Hay un estudio, una rama de estudio en la teología que se llama cristología, y dentro de la cristología hay una rama que se llama cristofanía. Y es el estudio en el Antiguo Testamento de todas las visiones y apariciones del Señor Jesucristo. Un ejemplo más claro, cuando usted lee el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 6, Manoa es anunciado de que su esposa está embarazada y va a nacer Sansón. Entonces Manoa le dice al ángel, ¿cuál es tu nombre para que yo te haga un altar? ¿Y qué le dice el ángel? Le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Acaso no es admirable? Hermana, bendito sea Dios. Isaías 9:6 dice, porque hijo no es dado y será su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo duradero de su reino no tendrá fin. ¿Cómo era su nombre? Admirable. Entonces, ¿a quién vio Manoa? A Cristo. Pero tenemos cuestionamientos porque queremos hacer a Cristo humano. ¿Sabe cuál es la peor tragedia del ser humano hoy? Se lo puedo decir como pastor, pero más como su hermano en la fe. La mayor tragedia nuestra como seres humanos es que queremos hacer a Cristo hombre, pero queremos hacer a los hombres Dios. Esa es una desgracia.
Idolatramos a los hombres por lo que no son y a Cristo lo que es se lo negamos. Esta es la caída del ser humano. Esta es la tragedia. Pero dice aquí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿cómo? De pecado. Dice que Cristo fue, ¿qué cosa? Tentado. ¿Por qué fue tentado? Porque tenía un cuerpo. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, dice Hebreos 4:13. Dice aquí, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, por culpa del pecado que hizo, condenó al pecado ¿dónde? En la carne. Ahora se conecta lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Amados hermanos, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible. ¿En qué sentido es corruptible el cuerpo humano? En todo. No solamente se pudre con los golpes. Si usted me da un golpe se me pone morado. No me golpee porque ya estoy mayor yo y ahora sí duele más que cuando estaba joven, ¿verdad? Pero usted me golpea y eso se lastima y si no lo cuido se daña. Pero ¿en qué otro sentido mi cuerpo es corruptible? Susceptible al pecado, a la caída, caída moral, caída ética, caído, vendido a la maldad. Dice que tenemos que ser transformados en un cuerpo glorificado, que además dice la Escritura en Mateo capítulo 12, que ya no muere. Ese es el cuerpo glorificado del creyente. Dice que condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿cuál es el fin de la carne? Si la paga del pecado es muerte, ¿cuál es el fin del cuerpo que está condenado al pecado? Muerte, muerte. El cuerpo tiene que morir. ¿Para qué se da esto? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oiga bien, la justicia de la ley. La paga del pecado es muerte. El cuerpo tiene que morir. Ahora bien, en nosotros dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque vamos a ser vivificados en un cuerpo incorruptible que ya no muere. Hay muchos pastores que le dan la pasadita por el lado a esto, no hablan de la resurrección ni nada para que no digan que están locos. Y para verse bien, entonces les comienzan a decir ustedes, hay que portarse bien, hay que ser un buen hijo, hay que ser un buen ciudadano. Por supuesto que hay que tratar de hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted falla, ¿sabe usted qué es lo primero que usted necesita? Gracia. ¿Sabe qué es lo primero que usted no necesita a alguien que lo acuse si usted sabe que está malo? Pero ¿sabe qué usted necesita? Gracia, perdón, misericordia. Y los seres humanos somos duros, es lo primero que vamos a condenar. Ya vamos, como dice en Nicaragua, con el garrote a golpear. Cuando lo primero que tenemos que hacer es extender gracia y misericordia. Dice Pablo, Gálatas 6:1, amados hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que vosotros mismos seáis tentados también. Mucho cuidado con esto. Entonces dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu está en mayúscula. Significa que es un nombre propio. El ejemplo más claro está en Romanos capítulo 8, más adelantito, donde dice el Espíritu en mayúscula, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu en minúscula que somos hijos de Dios. ¿Y por qué el Espíritu de nosotros está escrito en minúscula? Porque el Espíritu solo es una parte de nuestro ser. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice así, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado incorruptible para el día del Señor. ¿Cuántas partes tiene tu cuerpo? 3, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Entonces dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si mi énfasis está en pensar y en dedicarme a las cosas de este mundo, y este mundo pasa, y este mundo muere, ¿verdad? O dedicarme a las cosas del Espíritu. Dice el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te va a hacer añadido en su tiempo.
Amén, vendrá por añadidura. Entonces, Dios, el Padre, enviando al Hijo de Dios, son dos personas diferentes. Cuidado con la teología unicitaria, porque la teología unicitaria hace como que son máscaras, ¿verdad? Primero se reveló el Padre y entonces ahora se puso como Hijo y luego se puso como Espíritu. Pero aquí está hablando de dos diferentes. Dice aquí, Dios enviando a su Hijo. ¿Distingue uno o distingue dos usted? Dios, el Padre, enviando a su Hijo. Se distinguen dos. Y no solo eso, dice aquí más abajo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu. Ahí puede ver ejemplo claro de lo que es la Trinidad. Punto número 3. Vamos a ver cómo, ya vamos llegando al final, dice así, que hay una enemistad con Dios. Y esto es lo que el hombre tiene que tener cuidado. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Vida y paz. Mire, siempre piense por qué Jesús dijo estas palabras. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Porque el mundo a ti te da paz ¿cuándo? Cuando te olvidas de Dios y entonces tienes lo que necesitas y entonces estás como sedado, estás como anestesiado, no hay noción del resto de cosas. Tan pronto tienes lo que necesitas. Este mundo está buscando, ¿sabes qué? Que tú y yo nos nuclearicemos, nos hagamos individualistas, que hagamos nuestra propia burbuja, nuestra propia isla. Tan pronto como yo estoy bien, no me importa que el mundo se caiga y que los otros padezcan. Esto no debe ser, no es lo que enseñó el Señor Jesús. Ahora bien, dice que ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Ahora, ¿cuántas veces ocuparse de la carne es muerte? Todo el tiempo. Pero ocuparse del Espíritu, ¿qué produce? Vida y paz. Mire, mi amado hermano, esa paz que da el Señor, cuando usted verdaderamente la encuentra, usted puede estar, el viento lo puede estar tratando de mover a usted, y usted tiene paz, está tranquilo, porque usted sabe quién está en control en medio de esa tormenta. Usted sabe quién tiene el control. Y así, por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Tenga cuidado con ese universalismo que dice, Cristo murió para que todos sean salvos. No es así. Cristo murió para que todos los que creen en Él sean salvos. Porque hay unos que son enemigos de la cruz y son enemigos de Dios. Adoran hombres, niegan la deidad de Jesucristo, se oponen al Evangelio, se ocupan de otras cosas que no son de Dios. Dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué razón? Porque esos designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Oiga bien lo que está diciendo, que la primera razón por la que esos designios no se sujetan a Dios es porque no pueden. ¿Y qué pasaba con nosotros cuando no conocíamos a Dios y solo veíamos nuestra carne? ¿Por qué no nos sujetábamos a Dios? Porque no podíamos. No podíamos. Cuando vino el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo nos revela quién es el Señor Jesús y nos rendimos a Él, entonces ahora mi vida es gobernada por Dios. Que se rindió, decía en Nicaragua, lo enrolló el pastor, dice. Lo enrolló el pastor, ya le lavó el cerebro el pastor, dice. Y uno realmente, humanamente, le están dando, ¿dónde le están dando ahí? En el ego. En el ego. No, a mí nadie me dice lo que hacer, yo soy libre, yo soy independiente. Yo siempre les he contado, ¿verdad? Que cuando yo tenía un grupo de amigos y cuando decidí por Jesucristo, ¿verdad? Me rendí al Señor y lo acepté como mi Salvador. Lo primero que llego yo contento y les digo, bueno, mi vida ahora es nueva, acepté a Cristo como Salvador. No les estoy mintiendo, se fueron como que tenía lepra. Y algunos de ellos nunca los volví a ver. Y le dije a Dios, bueno, está bien, si ese es el precio, y lo que venga, Señor, y lo que venga también.
¿Por qué razón? Porque aprendí, mi amado hermano, que tenía que hacer esta decisión no por mis amigos, sino por mí. Porque cuando yo esté delante de Jesucristo, que va a juzgar todas las cosas, ahí no va a estar mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, mi hermana que está aquí hoy, y mi sobrina, ninguno de ellos. Ellos van a querer decir todas las clases de hermosura de mí. El Señor no le damos vuelta. El Señor no lo engaña a nadie. Yo tomé mi decisión por Él. Por Él. Y no me importó lo que pensara nadie. Porque estoy persuadido de que el Cristo de esta Biblia está vivo y vuelve a la tierra a juzgar todas las cosas. Y entre todas las cosas que Él va a juzgar, me va a juzgar a mí. Y porque me va a juzgar a mí, yo le puedo decir al Señor, antes de que tome cualquier decisión, Señor, tú sabes, dice el Salmo 139, antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes. Déjame decirte, Señor Jesús, gracias por haber tenido misericordia de un pecador como yo. Gracias. Gracias. Dice Pablo, no quiero ser hallado revestido en mi propia justicia, la que pudiera haber sido de la obra. Quiero ser hallado revestido de Jesús. Él es mi justificación. Él es mi salvación. Él es mi Señor. Dice aquí, dice los designios de la carne, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La razón por la que usted ve que hay gente que usted le dice, mira, que ven a la iglesia, que busca del Señor, que cree en Cristo Jesús, hermano, y no les entra ni la bala mascada. No hay manera de llegar a esos corazones, están tan endurecidos. No, yo sé mi vida, yo sé por dónde voy. Hay unos todavía que están engañados con el Frank Sinatra, ¿verdad? Que dice, I did it my way. Él cree que él hizo a su manera, la manera del diablo lo hizo. Y por eso le va a dar cuenta a Dios. No creamos que gobernamos nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta práctica. ¿Tú sabes lo que va a pasar mañana? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cuando tú y yo nos ponemos a hacer planes? En 20 años voy a hacer tal cosa. Locura. Sí. Él te deja planear. Y es bueno que tengas una idea general, pero está flexible. Está flexible porque se van a reír de lo que les voy a contar, pero este testimonio sí se los tengo que dar hoy. Cuando yo entré a la universidad en los años 90, estaba estudiando arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y yo hice mi plan. Como yo había nacido en 1975, dije, Señor, para el año 2000 tengo que estar graduado y tengo que estar casado. Ese era mi plan. Sí, yo decía todo eso, ¿verdad? Y ya ejerciendo mi carrera. Mire, hermano, por nada no llego. Me gradué diciembre 11 del 99, 20 días antes de que terminara el milenio. Casi no llego. Y después comencé a trabajar como arquitecto, solo me duró como 2 años en Nicaragua. Y entró una crisis después del 9/11 y vine aquí y aquí ya no pude ejercer mi título. Y Dios me ha tenido como pastor. Fui pastor en Nicaragua de la Iglesia Bautista Macedonia. Luego vine a Virginia, estuve como diácono en la Iglesia Bautista Shalom. Luego vine aquí a New Hampshire, estuve como diácono en la Iglesia Merrimack Valley Baptist Church. Y hace 8 años los hermanos me pidieron que fuera pastor de esta congregación y aquí estoy. ¿Cuántos edificios he construido desde que me gradué de arquitecto? Ninguno. Con costo una iglesia diseñé en Nicaragua y no sé si la terminaron de construir. Pero todos los días y toda oportunidad que tengo, estoy predicando de Jesucristo, porque estoy construyendo con mi Señor el reino de los cielos. Mis planes, eso eran mis planes, pero los planes de Él son otros. Son otros. Y solo alguien con humildad sabe cuándo decirle, Señor, me rindo. Haz tu voluntad. Tú sí sabes lo que va a pasar mañana, yo no sé. Solo dame la certeza de que estoy contigo. Hoy el Señor lo hace, sí. Fíjese bien lo que pide, porque sí se lo va a dar el Señor. En respecto a eso, que Él le muestre a usted, que Él está con usted todos los días, testimonios nos sobran. Testimonios nos sobran de ver la mano y el mover de Dios.
Ahora, yo tengo hoy 48 años. Ya no hago lo que hacía cuando tenía 25. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando en Corintios, primero dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, hablaba como niño. Pero ahora que soy hombre, dejé las cosas de niño. Porque es de tonto querer persistir en algo sabiendo que los planes de Dios son perfectos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Así que yo he decidido elegir por sus caminos. Y le doy gracias a Dios porque cuando los veo a ustedes me emociono muchas veces. Porque sé que el trabajo que el Señor me ha dado, como Él lo afirma en 1 Corintios 15:58, que sabiendo, amados hermanos, esto, que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dice aquí entonces, y los que viven según la carne, dice, ¿qué cosa? No pueden agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Entonces tengo que morir a esas cosas que fueron de niño para poder hoy querer las cosas que son de Dios, que agradan a Dios y que ayudan a mi crecimiento. Punto número 4, porque no quiero nada con la enemistad con Dios, ¿verdad? No quiero enemistad con Dios, sino que quiero vivir por la verdad. Y aquí esta verdad también habla de que el Espíritu Santo, en el verdadero creyente, el Espíritu Santo mora. ¿Qué significa que mora? Que se queda ahí, que vive en nosotros. Esta es la dificultad teológica con algunos hermanos llamando al Espíritu Santo. Es como que usted vive en mi casa y yo esté tratando de llamarle por teléfono. Pero usted está ahí conmigo. ¿Para qué llamarlo si puedo hablar con usted? Si el Espíritu Santo mora en ti, tienes que aprender a hablarle, pero más aún ¿a qué? A oírle. Dice, todo hombre sea pronto para escuchar. ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Lo estoy diciendo mal. A ver, dice, todo hombre sea tardo para airarse, tardo para hablar y pronto para escuchar. Aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, mora en vosotros. Quiere decir que tiene habitación permanente. Esta era la promesa de Cristo Jesús también en Juan capítulo 14. Me voy, mas no os dejaré huérfanos. Os enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. Por eso decía el Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿cómo? En medio de ellos. Pero también dice que está en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces dice, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, aquí hay una complejidad. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿por qué se le llama el Espíritu de Cristo? ¿Por qué? El Espíritu Santo, Pablo le está llamando el Espíritu de Cristo. ¿Por qué razón? A ver, ¿de quién da primeramente testimonio el Espíritu Santo? De Cristo. Por eso hay un espíritu del anticristo y hay un espíritu de Cristo. Es el Espíritu Santo que testifica en nosotros que Cristo ciertamente es el Hijo de Dios. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Sorry, como dicen en la Universidad de Salamanca en España, lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Sí, si Dios no te lo ha dado, yo no te lo puedo dar. ¿Ah? Ahí andan unas iglesias atrevidas con falsa doctrina diciendo que la iglesia te va a dar salvación. La iglesia no puede darte salvación. Otras doctrinas por las que, caramba, hay que pedirle a Dios que realmente el Espíritu Santo descienda y los tome y les abre el entendimiento. Dicen que son salvos por su apóstol. Y leíamos en el pasaje que nos traía el hermano Rafael ahí, dice, hoy ustedes están viviendo a la luz de su apóstol Jesucristo. ¿Quién es el apóstol? Jesucristo. ¿Quién fue el enviado del cielo? Apóstolo significa enviado. ¿A quién envió Dios? A su Hijo a la tierra. El apóstolos de nuestra fe es Cristo. Ahora, no diga que Cristo es un apóstol. La oficina de apóstol solo son 12. Solo son 12. Dice la palabra de Dios, cuando desciende la nueva Jerusalén, dice, hay 12 columnas que son las 12 tribus de Israel.
Y en la base de esas 12 columnas, óigame bien, porque el énfasis de Dios dice así, y en la base de esas 12 columnas, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles tiene Cristo? 12. Pero es que ahí acaban de hacer una graduación de 3,000 apóstoles en Ecuador o no sé dónde, en Uruguay, en Nicaragua. Todo falso. Todo falso. Vayan a estudiar la palabra de Dios y entiendan. Ahora, todos ustedes son apóstolos enviados a testificar de Cristo. No apóstol como oficina, porque esa oficina solo fue para 12 y los escogió Cristo. ¿Verdad? Sencillo. El que se quiera confundir, que se confunda. El que quiera vivir engañado, que es apóstol, porque ahí están, decía Dante Gebel, no sé si ustedes lo ven, pero a mí me encanta el humor de él. Dice, algunos dicen, bueno, dice, hace unos años pues tenías que decirle, pastor reverendo. Dice, ahora comienza pues que es ungido. Dice, un día esto se apareció un salvaje diciendo que es arcángel, pues. Entonces van para arriba, pues. Y ninguno te dice, yo soy siervo de Jesucristo, porque les da vergüenza. Estos apóstoles modernos son un desastre, son falsos. Son falsos. Sí. Tiene muchas cosas en las que hay que reflexionar, ¿verdad? Siempre es importante. Hermana Carmen, ¿qué quiere decir usted? ¿Cómo? ¿En Manhattan volando? No sé, algún ángel caído, pues, un ángel que... Ay, miren. Sí, se cayó. Alguno disfrazado de ángel y le falló el traje, ¿verdad? Y se cayó ahí. Miren, hermano, la Biblia dice en Mateo capítulo 6 que los ángeles ya no mueren. Usted nunca va a ver un ángel con hambre, un ángel cansado, un ángel con ninguna necesidad, ya no mueren. Son seres divinos, son seres que están a otra dimensión espiritual. Por eso Judas dice, tengan cuidado cuando ustedes hablen de las potestades, porque hay que tener temor. Es Dios el que sujeta esas cosas, nosotros no, nosotros solo somos hombres y estamos por debajo de ese nivel espiritual. Entonces dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, lamentablemente no es de él. Pastor, ¿cuál es la solución? Yo quiero tener el Espíritu de Cristo. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 19 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, tiene que obrar en dos maneras, porque la confesión de nuestra salvación es la que ayuda a la salvación de otros que escuchan el testimonio de nuestra salvación. Ahora bien, dice aquí, pero si Cristo está en vosotros, lo cual yo creo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Un momentito, pastor, pero estamos vivos, estamos respirando. ¿Pero por qué el cuerpo está muerto? Por la misma afirmación de Pablo en 1 Corintios 15, carne y sangre no heredarán incorrupción. El cuerpo termina aquí. Hay muchos, miren, que están pensando, porque vemos esa película como Left Behind, ¿verdad? Que es que, ¡pum!, vamos a desaparecer de aquí, vamos a aparecer allá volando arriba como un cohete. No, hermano. Dice, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y luego iremos a las nubes con el Señor y así estaremos con Él para siempre. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 16. Esto ayuda a que nosotros podamos entender que aunque algunos de nosotros estemos presentes cuando el Señor venga, el cuerpo ciertamente va a sufrir una transformación. No es la muerte de ir al sepulcro, pero va a ser una transformación mediante la cual somos despojados del cuerpo, porque este cuerpo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Dice así, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. La causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Mas el espíritu
vive a causa de la justicia. ¿Pero cuál justicia? ¿La mía? No, la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios no solo fue manifestada en el rigor, fue manifestado en la gracia, en el perdón, en la misericordia. Cristo representa todas estas cosas. Ahora bien, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. ¿Qué vivificará? De nuevo, es afirmar, confirmar la vida. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará el cuerpo mortal. Si este cuerpo es mortal, lo va a transformar en algo inmortal. Y si este cuerpo es corruptible, lo va a transformar en algo incorruptible. Nosotros amamos la Escritura y la conectamos. La primera vez que expliqué de estas conexiones, alguien me dijo que tenía autismo. Bueno, está bien. Pero es que es claro la conexión. ¿Cómo conecto esto? Con 1 Corintios 15. ¿Y cómo conecto con 1 Corintios 15? Con lo que dice el Apocalipsis. Tiene todo conexión. La Biblia está interconectada. Es una sola verdad. Y es una sola revelación. Jesucristo, el Hijo de Dios, para nuestra salvación. Doctrinalmente hablando, número 1, como comienza el pasaje, no hay ninguna condenación para ustedes que están en Cristo Jesús. Pero pastor, yo he cometido errores, hermano, pero es que esos son errores. ¿Y acaso no lo sabe el Señor? ¿O tú me vas a poder presentar a mí hoy un error que Dios no pueda perdonar? Si sinceramente te vuelves a Él y le pides perdón por eso. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Él es omnipotente, Él todo lo puede. Y Lucas 1:37 lo dice de esta manera: lo que es imposible para los hombres, para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Segunda verdad, Dios no nos salvó con nuestra obra. Dice un pasaje por ahí, porque nosotros hubiéramos obrado nuestra salvación con nuestra propia justicia, pero Dios no lo hizo así, lo hizo por su misericordia. Dios, enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos salvó mediante su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio? Soy salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No fuera de Cristo, no sin Cristo, soy salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que Dios ha perdonado mis pecados. Ahora, ¿será que Dios tiene un contador y de repente te pasaste y ahora el resto no te los perdona? No. Dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces hacemos eso? Todo el tiempo, cada vez. Sí, fallamos. Decimos, Señor, realmente pude haber hecho las cosas de otra manera, pero no pude, no tuve sabiduría. Perdóname. O fuerza de voluntad, más que fuerza física. Ciertamente. Tercera verdad, el Espíritu de Dios mora en ustedes, mora en mí y mora en todos los verdaderos creyentes. ¿Qué es lo que nos está faltando a los cristianos en este tiempo? Aprender a escucharlo, a ser sumisos y a dejarnos guiar por Él. No es fácil. Te está hablando alguien que tiene más de 20 años en estas cosas y todavía me cuesta y todavía tropiezo. Lo único que te digo como hombre, perseveremos, hermano. Perseveremos. Nunca es tarde para aprender. Aprendamos todos los días a escuchar esa voz del Espíritu Santo que dice de esta manera y no de aquella. A discernir, crecer la fe, exactamente, crecer por la fe en esa obediencia. Escucha, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. A muchos les da miedo, dicen, me va a decir que estoy loco, que estoy escuchando la voz de Dios. Pero Dios tiene forma de hacerte saber
cuál es el mejor camino. A veces lo único que tenemos que hacer es aplicar sabiduría. Es lo único. Mis amados hermanos, la Escritura dice, ¿verdad? Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley es buena. La ley es buena. La ley representa el estándar de Dios. Por esto ha sido mi rebeldía y mi oposición a muchos hipócritas que dicen, yo cumplo la ley. Si la ley es el estándar de Dios, entonces tú que dices que cumples la ley, me estás diciendo que eres igual a Dios, lo cual no se puede. La ley es buena, pero no la podemos cumplir. Dice así, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que ahora tú y yo tengamos la esperanza en una vida eterna. Una vida eterna en su presencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta mañana, gracias por lo que ministras a nuestras vidas con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer en esta verdad y a glorificar tu nombre. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que donde quiera que les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo para continuar creciendo en la palabra de Dios. Vamos a tratar de seguir con la guía del Señor en Romanos, ¿verdad? Para que pueda usted seguir leyendo y creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. Gracias a los que nos ven en línea. Y le rogamos a Dios nos ayude a crecer para la gloria de Él. Vamos a quedar despedidos por los hermanos de la alabanza. Buena semana en Cristo Jesús, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios.